Señoras y señores, vamos a ver un pasaje de la ópera, perdón por el empleo de la palabra, de la canción que nos brindó ayer la primera vicepresidenta de la República en el Coliseo Huanca de Huancayo. Estoy con el doctor Enrique García. Enrique, ¿cómo te va? Qué gusto de saludarte, muchas gracias, Chema, un placer estar contigo. Muchas gracias por venir. ¿Qué te pareció? No sé si tenemos la canción ahí de la doctora. A ver, por favor, quiero empezar mis palabras, yo quiero rendir homenaje a esta tierra huanca. Antes de empezar mis palabras, yo quiero rendir homenaje a esta tierra huanca con una canción, y espero cantarla con ustedes, que dice: la vida es una falsía, el mundo es ancho y ajeno, justicia solo en el cielo donde no hay rico ni pobre. La señora no sabe que eso es una mulisa. Debo explicar esto para el público. Conocí al autor de esta mulisa en su lecho de muerte en Lima, un señor de Huancayo. Esta mulisa, ¿por qué se llama mulisa? Porque era la canción que cantaban los muleros, los que llevaban recuas de mulas, que era el transporte antiguo. Pero en fin, ayer hemos visto una especie de ópera bufa, inexplicable para mí, perdón, inexplicable no, totalmente explicable, en el Coliseo Huanca. No era un consejo de ministros, era una serie de discursos inflamados, hasta que llegó pues el famoso exabrupto, le llaman algunos, de Torres. ¿Qué sensación te ha dejado? Mira, a mí me dio la sensación de ser un brote psicótico, colectivo. Ahí estaban locos todos, porque primero había una división de las fuerzas policiales rodeando un coliseo, ¿no? Había una cantidad de policías y fuerzas de asalto impresionante. En segundo lugar, dentro del coliseo, al que por supuesto no invitaron a sus enemigos, sino a sus amigos, la mayoría del público aullaba en contra de Castillo, y supuestamente eran sus amigos. ¿Cómo sería si hubieran dejado entrar al pueblo de Huancayo? En segundo lugar, el primer ministro, francamente, en medio de un arrebato psicótico, un brote psicótico, comenzó a elogiar no solo a Hitler, también a Mussolini, sin ningún sentido y sin ningún criterio. Y luego, yo diría, la fase superior de la desconexión con la realidad fue cuando la doctora Boluarte empezó a cantar. Es decir, claro, estaba totalmente desconectada de la realidad. Lo que necesitan es medicación. Yo tengo el defecto, Chema, de pertenecer a una extraña familia de psiquiatras, ¿no? Un primo hermano psiquiatra, mi papá era psiquiatra, una prima hermana psicóloga, ¿no es cierto? Una sobrina psicóloga y un sobrino psiquiatra. Entonces mi familia... Al psiquiatra lo he entrevistado yo en el... Enrique Gali, que es mi primo, y su hijo es psiquiatra. Enrique Gali Cambiaso, su hijo. De manera que debo ser probablemente la familia en Lima con la mayor cantidad de profesionales de la salud mental que conozco. Pero toda mi vida he escuchado que cuando una persona está en este estado necesita urgentemente atención médica. Bueno, estas personas necesitan atención médica. Ya no es un problema político. No es solo un problema político. Se han desconectado de la realidad, están fuera de sí, ¿no es cierto? Que pasan del furor senil del premier, ¿no es cierto?, a la alegoría psicótica de la señora ministra. Ya en el centro el señor Castillo ni abre la boca, dibuja palotes, porque lo vimos durante toda la mañana escribiendo, sabe Dios que escribía, unos cuadernos, apuntes, unos palotes probablemente. Entonces, claro, el país se encuentra realmente en una situación muy grave, porque no es solamente un problema ya de incapacidad moral. No es solamente ya un problema de corrupción, un problema de falta de legitimidad política, ¿no es cierto? Esto ya es un problema de salud mental. Y se está agravando, porque cuando un grupo fanatizado como este se desconecta de la realidad, empeora. Se pone paranoico, creen que todos son sus enemigos. Por eso trataron de encerrarnos el martes. Sí, claro. Chema, hemos sido víctimas de secuestro. Secuestro. Esto es secuestro. Secuestro agravado
con detención domiciliaria. Sí, 10 millones de personas, porque el presidente se puso paranoico. Alguien le hizo, le contó el cuento de que los cerros de Lima se iban a incendiar. Un informe de inteligencia. Que es secreto y parece falso, ¿no es cierto? Se comió el cuento, ¿no? Y el señor, ¿cuál fue su reacción? Esa es la reacción peligrosa, pues, la reacción psicótica. Paranoico, totalmente paranoico, encerró a los limeños. Era capaz de gasearnos. Sí, Ayer la frase de Torres, Chema, cuando elogia al tirano alemán, termina diciendo: y la masificación del gas. Esa frase hay que leerla lacanianamente. Esa frase no estaba hablando del gas como servicio doméstico. Estaba hablando del gas apologéticamente con el tirano alemán. Entonces, estos tipos están locos. Estamos en manos de un conjunto de psicóticos, ¿no es cierto? Que en realidad cualquier persona debería ir al juzgado, ya no se llama interdicción, se llama apoyo y ayudantía, a solicitarle al juez de turno que los declare incapaces de ejercer los derechos civiles. Esta gente es un peligro, no pueden seguir a cargo del gobierno. Y nos pone en peligro a todos. A todo el Perú. Estamos en peligro. Inclusive a la gente que humildemente votó por ellos. Sí, por supuesto. Esta gente cree que son sus enemigos, están paranoicos. No pueden seguir ejerciendo el poder. La escena del Congreso, ¿qué te pareció? Cuando Castillo va al Congreso y en medio de esta conversación que no seguían a qué venía, dice que se levantaba la medida. 1, 2, que para firmar el decreto tiene que irse a Palacio. Tímidamente, Mari Carmen Alves le dice: pero hay firmas electrónicas, concepto que no sé si captó. Pero se fue de todas maneras y al final no firmó nada ni hubo decreto derogando al anterior. ¿Qué te parece esta? Era un hombre dominado por el terror. Creo que la doctora Alba trató en todo momento de ser amable, ¿no es cierto?, de que no la acusen de boicotear al gobierno, porque ese es un poco el temor que tienen los parlamentarios. El discurso político cambia. En Lima es uno, pero en provincia, ¿qué dice el gobierno? El gobierno dice que el Congreso boicotea al presidente Castillo, pobrecito. No lo dejan gobernar. Creo que la doctora Alba, ella decidió ir por ese camino, trató de demostrar que ella no boicoteaba nada, convocó a todo el mundo. Tuvo una actitud que tal vez ha podido ser más drástica, pero ella optó por una actitud conciliadora. Castillo era un pobre gatito, sentadito ahí en medio inclusive de sus partidarios, estaba aterrorizado. Yo creo que estaba aterrorizado por 3 cosas. 1, temor escénico. Ya sabemos que él no es un gran orador. Segundo lugar, cada 2 segundos se le acercaba a alguien a decirle que la turba se estaba acercando. Y el tipo era un manojo de nervios. Y era una masa considerable. 6 cuadras de la avenida Bancay. La del SUTEP de ayer no llegaba a 1 cuadra, fue una cosa bastante ridícula. La manifestación del martes fueron 6 cuadras de la avenida Bancay. Tremenda, porque la avenida Bancay es enorme. Tremenda manifestación. Y en tercer lugar, no sabía qué decir. Como está dominado por la ignorancia, ¿no es cierto?, y dirigido por el miedo, un mandatario en ese momento es incapaz de tomar una decisión. Sostener que tenía que ir a Palacio para derogar un decreto que además tenía fecha de caducidad y hora de caducidad, terminaba 3 o 4 horas después de la sesión, ya no tenía ni siquiera sentido. Era una declaración política. Él no tenía que publicar nada. De hecho, no lo publicó nunca, porque se derogó solo, caducó, para hablar con términos de precisión, con términos más precisos. Pero claro, el hombre lo que demostró fue ser una persona asustadiza, incompetente, sin liderazgo. A mí lo que me preocupa es la reacción del grupo. Y la reacción del grupo es una reacción psicótica. Y eso nos lleva a una grave amenaza, a la violencia, porque ellos la están usando. Están sospechando de todos los peruanos. No se están comportando como un gobierno. Ven a los peruanos como un enemigo. Y esa gente, si está dirigiendo el monopolio de la fuerza, que lo tiene el Estado, puede desembocar en situaciones de grave amenaza a los derechos ciudadanos. Ayer Huancayo era una ciudad tomada militarmente, tomada, con introducción de actividades tipo colegios, vacunaciones y otras. Y la cantidad de gente que había en el Coliseo era mínima,
las cámaras del canal del Estado de televisión no se abrieron en ningún momento. Hubiésemos visto tribunas vacías. Hoy día en Puno va a ser algo más o menos de lo mismo. Van a tener que ocupar militarmente o policialmente las ciudades si el presidente quiere ir. ¿Eso va a ocurrir con el Perú? Bueno, somos un país ocupado ya. Estamos por la SS castillista. Estamos siendo ocupados por la policía política de Castillo. Recordemos que las Fuerzas Armadas se mantienen al margen, felizmente, respetando la institucionalidad, y la policía la purgó Castillo. Sí. Porque lo primero que hizo fue sacar a una cantidad de generales y de oficiales, sí, y armar una policía política. Y esta policía política no puede sostener al tirano por mucho tiempo. Recordemos lo que le pasó a Ceausescu. Recordarás la famosa, el final de Ceausescu. Su propia policía política, cuando vio que no podía sostenerlo más, lo abandonó. Por si acaso, para la gente, en YouTube está el último mitin de Ceausescu. Ceausescu fue el dictador de Rumanía. Bueno, para que nos entendamos, él hace un gran mitin, aparentemente de apoyo, porque efectivamente algunos llegan con cartelones de apoyo hasta que la gente lo comienza a silbar, a pifiar y todo lo demás. Sí. Quiere huir, pero lo agarran. Y la pifiadera hace que la policía le empiece a disparar a los manifestantes. Y claro, la masa que había sido convocada, recordarás, a favor de Ceausescu, termina siendo la masa que después hace que Ceausescu tenga que huir en un helicóptero. Lo capturan poco después y tiene un final trágico. Y lo fusilan a él y a la señora, que tenía un gran poder político también. Las escenas que estamos viendo en pantalla es Ceausescu con Nixon. En un momento Ceausescu fue engreído. ¿Por qué? Porque era antisoviético, aparentemente, ¿no? Era antisoviético, fue antisoviético. Y bueno, está Nixon, Ceausescu viaja a Inglaterra, ¿te acuerdas? En ese paseo con la reina, con la reina Isabel. Estuvo de moda, acuérdate que como era muy enemigo del régimen de Moscú, en los 77, en el grupo de los 77, Ceausescu fue un personaje que tuvo una gran influencia política. Ahí está lo del helicóptero, para los amigos que lo siguen por la tele, en el helicóptero huye Nicolae Ceausescu. Bueno. En fin, entonces, yo sí tengo temor. Yo pienso que estos exabruptos, etcétera, denotan un cuadro de pánico de parte del gobierno. Y cuando estás en pánico haces cualquier cosa, viejo. Ciertamente, y mira, pánico es el caso de la señora Dina, ¿no? Que se había ido prudentemente a Colombia. Sí. Y regresa, pareciera que lo hubieran obligado a estos rituales soviéticos de pedir perdón. ¿No? Claro. Te acordarás como Stalin. La autocrítica, los juicios stalinistas. Como Stalin, antes de fusilar a Kamenev y Simoniev, los hizo pedir perdón, culparse de todo. Bueno, el cantito de la señora Dina Boluarte el día de ayer parece haber sido una especie de obligación stalinista. Le dijeron, bueno, tú vas a pedir perdón. Ella no sabía cómo pedir perdón y comenzó a cantar. Bueno, está en un episodio psicótico sin duda. Pero eso forma parte de una puesta en escena stalinista para que ella tenga que demostrar en un estadio vacío su lealtad al régimen. Yo creo sinceramente que se encuentran en los últimos momentos. Estamos en Puno, está el premier, otro de estos llamados Consejo de Ministros descentralizado. En Puno, el premier Torres. Vamos a escuchar. Estuvieron integrados entonces por personas capaces. Entonces, ¿cómo hemos recibido este Perú? Arruinado en la educación, en la salud, en la infraestructura, en la agricultura, en el abandono total de las diversas regiones del país. Como acaba de mencionar el señor gobernador, un pueblo olvidado. Si fueron muy capaces, ¿por qué hemos heredado este país en esas condiciones? Estamos dispuestos a debatir con los más capaces, en el momento y en el lugar que lo señalen, para ver si verdaderamente tienen una capacidad intrínseca o si su capacidad, sus conocimientos provienen del marketing
porque estudiaron en tal o cual centro de estudios, porque pertenecen a la clase alta económicamente o a determinada clase política. Nosotros los desafiamos amigablemente a debatir, repito, en el lugar que quieran y en el momento que lo señalen. Y los medios de comunicación para atacarnos no lo deben hacer sin nuestra presencia, porque eso no es valentía. Lo deben hacer en el momento en que nos invitan allí a participar en esos medios. Ayer di un ejemplo de cómo el criminal más avesado puede hacer obras positivas. Ahora voy a dar un ejemplo del Perú. Un gobernante de los más avesados y que ahora se encuentra detrás de rejas, que fue el autor mediato para que proceda, por ejemplo, el secuestro de los estudiantes de la Cantuta, la tortura de estos estudiantes, el maltrato físico, el descuartizamiento, la quema de sus restos y el entierro clandestino en la vía de Lima a Cieneguilla. ¿Puedo decir que no hizo algo bueno? Estaría faltando la verdad. Soy persona honesta y digo la verdad. Y no tengo miedo a nada, porque yo no estoy aferrado al cargo. He aprendido en mi vida a poder sobrevivir con mi trabajo, con mi estudio, y no solamente mendigando puestos como lo han hecho otros en 200 años de vida republicana. Seamos honestos, seamos francos, olvidemos los odios de 200 años. Tengamos presente que el Perú no es solamente una determinada clase económica, social, política, que a ellos solos no les pertenece el Perú, que el Perú nos pertenece a todos los peruanos. Bueno, estas actividades se presentan como Consejo de Ministros descentralizado. Yo no sé si los consejos de ministros son así. Yo realmente lo que veo acá son unos mítines pagados por el Estado, por supuesto, lógicamente, no solamente en cuanto a la transmisión del canal público, sino los viajes y toda esta parafernalia, y protegidos por la policía, ¿no? Yo no veo que aquí haya una discusión entre ministros. No, y eso es pura demagogia, ¿no? Lo que quieren hacer son soviets, pero hasta eso lo hacen mal. Muy mal hecho. ¿No es cierto? Porque si querían hacer soviets, han debido llamar a la vieja guardia del PC y les armaba un soviet de verdad. Esto es un chiste, parece una kermés, ¿no es cierto? Y hoy día el amigo Torres pasó el esvástica al collar hawaiano, ¿no es cierto? Porque en Puno no se usan esos collares de flores que yo recuerde. Sí. Así que el collar hawaiano te señala nuevamente la desconexión. Además cita como fuente a su antecesor en el grupo de oradores, que era el gobernador. Sí. Evidentemente sabemos quién es el gobernador, ¿no? Sí, claro, por supuesto. A quien obedece, perdón, no sé quién es el de Puno, pero es el gobernador de Puno, quien lo nombra, ¿no? Sí, claro. Bueno, sí. En fin. Sin duda. Esta es la situación que tenemos, y esto parece que lo quieren seguir en otros, en diferentes lugares. No sé si esto Chema, alguien les ha dicho que hay que combatir a las masas con las masas. Seguramente el famoso Gallo Zamora, ¿no? Que es el personaje que está atrás de esto, ¿no? Pero las masas que ellos tienen son pues bastante flácidas. Ya vimos ayer las marchas en Lima, eran ridículas. Y con esto lo que hacen es una demostración de debilidad, no una demostración de fuerza. Porque reunirse, custodiados por una división de las Fuerzas Especiales de la Policía, es simplemente reunirse con miedo.
y no son capaces de darle la cara a la población porque saben que han perdido legitimidad. Y no se puede gobernar así, es imposible. Estamos hablando de localidades en las que Castillo obtuvo votaciones en Puno, 90%. 90%. Eso es único. 90%, 80%, etcétera. Son localidades. Huancayo no tanto, porque Huancayo, porque ha tenido tantos años al jefe de... Los conocen bien. De Castillo, ya no los huancaínos no creen así, no saben quiénes son. Pero personajes complicados, ¿no? Esa es la cosa. Enrique, te ruego que te quedes unos minutos más, por favor. Tenemos que ir a hacer una mención importante, una pausa, y continuamos con el doctor Enrique García. En Torres sigue este Consejo de Ministros descentralizado, así llamado. Estamos con la señal del Estado, con el canal de televisión público. Escuchemos al Premier Torres. Y que ayer lo he visto mencionarlo en la televisión. Ojalá estudien bien a Konrad Adenauer. Yo no solamente lo he estudiado, yo lo he visto a esa sociedad personalmente, he recorrido esa realidad. Yo hablo de ese conocimiento adquirido no solamente en los libros, sino adquirido en ese libro gigante, al cual no lo puede superar nada, que es la realidad social. Así es que no piensen que yo hablo por hablar. Economía social de mercado, ¿qué quiere decir? Propiedad individual, también colectiva, empresa individual, libre iniciativa económica, nacional o extranjera, que lo necesitamos para generar trabajo. Porque si no, ¿cómo generamos trabajo si es que no hay esa iniciativa privada? Pero también, y allí nos hacemos una corrección, estamos últimamente hablando sobre eso, la iniciativa pública la tenemos que incentivar, tenemos que avanzarlo. Y allí donde las obras están presupuestadas, se deben ejecutar rápidamente por los gobiernos locales, por los gobiernos regionales y por el gobierno central, porque así creamos puestos de trabajo, que tanto lo necesitamos. No se justifica que una entidad estatal tenga un presupuesto, que no lo ejecute y que a fin de año lo esté devolviendo. No. Les decía que hemos avanzado bastante en salud, pero ven ustedes los hospitales, algunos de los cuales se ha iniciado su construcción, pero al haber comenzado nomás la ejecución, o haber avanzado un poquito, el hospital se paralizó. ¿Como consecuencia de qué? De los más capaces, de los grandes estudios, de las grandes consultorías que intervinieron para celebrar esos contratos, con los cuales se ha robado miles de millones al Perú. Esos son los más capaces, esos son los que nos han arruinado, esos son los que han dejado que miles de obras públicas estén paralizadas, allí sometidas a arbitraje. Y allí el arbitraje, ¿cuántos años dura? Paralizada la obra. Nos ha robado la empresa y ahora nos roban los árbitros. Así es que no crean en eso de que los árbitros son muy buenos en administración de justicia. Son los peores. Muchos de esos árbitros deberían estar en la cárcel, pero por la corrupción en nuestro sistema de justicia están en libertad con
conjuntamente con los grandes empresarios, ejemplo, los que estaban metidos allí o están todavía en el club de la construcción. Y nosotros, por supuesto, tenemos que modificar eso. Tenemos que tomar esa gran decisión, pero ya nos vendrán las enormes críticas allí, que queremos acabar con el arbitraje. No, señores, el Perú es un Estado en el cual tenemos que confiar todos. Tenemos que confiar en su poder ejecutivo, en su poder legislativo, en su poder judicial, en su tribunal constitucional. Pero para confiar hay que convertirlos en instituciones confiables, que la sociedad confíe. Porque ¿cómo podemos confiar en un sistema de justicia en donde los más grandes delincuentes, especialmente del Club de la Construcción, los de Lava Jato y sus árbitros, se encuentran en libertad? No, nosotros vamos a seguir tolerando eso, nos vamos a quedar mirando, solamente para que no nos critiquen. No es que nos estamos muriendo de miedo. No, aquí no hay miedo. Como ustedes ven, estoy parado bien firme. No estoy temblando, por más críticas que hayan. Porque nosotros estamos dispuestos, si es posible, a dar la vida por el pueblo. No tememos. Nos dicen, no vaya señora Huancayo, no vaya señora Huancané, mire cómo está la población. Y miren ustedes cómo está la población. Estamos aquí tranquilamente, celebrando este Consejo de Ministros, ¿no? Descentralizado entre todos los peruanos de esta localidad, de esta región, ¿no? Se nos critica por la educación. Miren ustedes quién nos critican por la educación. Dice pues que antes existían muy buenos ministros en educación. Entonces la educación era una maravilla. Entonces todos los alumnos tenían, buenos colegios, buenas escuelas, buenos docentes. Señores, la verdad es que hemos recibido esa educación de última calidad. Nunca se le dio la importancia que se debió dar al magisterio. Nosotros somos conscientes que el profesor de escuela, que el profesor de un colegio, es mucho más importante que cualquier autoridad, porque ellos están encargando de formar a nuestros niños, a nuestros jóvenes, porque ellos son los encargados de transformar a nuestro Perú. Entonces hay que darle la importancia de vida. Nos critican que tal o cual colegio no ha sido refaccionado. ¿Y qué régimen en el Perú hizo la refacción de colegios en el nivel que lo hemos hecho nosotros actualmente? Con lo cual no queremos decir que todos los colegios se encuentran en perfectas condiciones. No, nos falta por hacer muchísimo allí. No solamente refaccionar colegios, sino construir nuevos colegios, nuevas escuelas, para que nuestros niños puedan estudiar bien, debajo de un techo, con carpetas, con profesores que se actualizan permanentemente. Yo escuchaba hace algunos años
Había un ministro que trabajaba antes de ser el ministro en un organismo mundial y que siendo ministro volvió a trabajar en ese organismo mundial. Y como decían los titulares allí, este ministro debe continuar con los otros gobiernos porque es lo que más ha hecho en educación. ¿Y saben qué veía en educación? Allí fue cuando se redujo las horas de estudio. Allí fue cuando se privatizó a la educación. Allí fue cuando nuestros niños estudiaban en una escuelita que no tenía carpeta, había un tronco allí sin carpeta, allí escuchaban los niños sus clases, sin techo. Y si había techo, un techo de calamina. Y si llovía fuerte, la calamina, como ustedes saben, suena y entonces la clase ya no es la apropiada para que nuestros estudiantes puedan adquirir los conocimientos que necesitan adquirir y para los cuales han concurrido a ese centro de estudios. En todo el Perú, no solamente aquí. ¿En dónde llegamos? ¿Qué nos dicen las autoridades? Nos dicen, señor, necesitamos saneamiento, necesitamos agua y desagüe, necesitamos pistas, necesitamos veredas, necesitamos hospitales, necesitamos posta médica, necesitamos tecnificación del agro. Tenemos hambre, no tenemos qué comer en todo el país. Pero ese es el Perú que nos dejaron los más capaces, los inteligentes, los que cuando le ponen un micro habla con qué soltura porque tiene un entrevistador allí con el cual se han puesto de acuerdo para decir que son los más capaces. Pero vuelvo a decir, nosotros no tenemos ningún complejo de inferioridad o de superioridad. Nosotros no somos más que nadie, pero tampoco somos menos que nadie. Nosotros somos seres humanos que los que hemos ido a la universidad pasó por nosotros, no como ellos que pasaron solamente por la universidad. Pero la universidad nunca les entró. No, pueblo puneño, no permitamos más ese desprecio de esas clases que nos gobernaron. No permitamos más que esa gente de la más inepta que nos gobernó y nos dejó un Perú en la ruina sean considerados los más capaces. Que se consideren los más capaces entre ellos, pero al pueblo no lo pueden engañar. El pueblo considera que esas personas que tienen ese complejo de superioridad son personas asquerosas, son personas despreciables, son personas que han arruinado a nuestra patria. No pidan eso porque los medios lo pueden difundir en Lima. No lo van a difundir porque a ustedes les han olvidado, a nosotros nos han olvidado. Solamente buscan algún error para pretender arruinarnos, pero nosotros estamos aquí con el pueblo. Estamos como hermanos, estamos de iguales a iguales. Aquí si alguien ha aprendido un poquito más, tiene más conocimientos, eso no lo coloca por encima de nuestras personas, de nuestros hermanos que no han tenido la suerte de irse a la escuela, de irse al colegio o de acceder a la universidad. Todos somos hermanos, trabajemos conjuntamente. Ahora, en
en este Consejo para bien de nuestro país. Muchas gracias. Gracias, Premier. Efectivamente, el doctor Torres realmente es tan elocuente, siempre con estas palabras tan originales, realmente me descerebra a veces su dominio del castellano, me deja turulato, como se decía antiguamente. Eso de que la prensa no lo invita no es verdad. Nosotros hemos invitado a su merced, doctor Torres, en diferentes oportunidades. Si usted quiere venir al programa, encantado, lo vamos a recibir, pero le vamos a preguntar las cosas que hay que preguntarle, porque la prensa no está acá para hacer pues ayayerismo ni nada parecido, ¿no? Las cosas que le gustan a él. Él dice que la prensa está comprada, está vendida, etcétera, etcétera, etcétera. Su referencia a Fujimori es interesante porque él fue miembro de la Comisión Interventora de la Universidad de San Marcos, esa que fue tan criticada, Enrique, en su oportunidad, diciendo que este era un úcase autoritario, dictatorial contra la autonomía universitaria, patatín, patatán, etc. Acá está la invitación que le hemos hecho al presidente del Consejo de Ministros. Ministro, ¿qué tal? ¿Será posible que podamos tener una entrevista telefónica mañana sobre el tema? Soy Guido Rodríguez, productora de Chema Salcedo, 23 de octubre. Ministro, ¿qué tal? Buenos días, etcétera. Su teléfono, silencio en la noche, ignorado, completamente ignorado. Han recibido el mensaje, está en visto, como se dice, Enrique, ¿no? Pero sí, así dicen los chicos ahora. Esos cheques lo dejaron en visto. Bueno, otro día, Karen Herrera, productora y conductora del programa Chema Salcedo, nos gustaría invitarlos este miércoles a las 11:30 para una entrevista breve por el videollamado de manera presencial, entrevista salaria y quebrado, etcétera, 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 etcétera. Y así todo un pliego de invitaciones y de cortesías de todo calibre. Así que yo, ahora, estos discursos, Enrique, yo no sé a qué viene, porque se supone que es un Consejo de Ministros descentralizado. Claro. Y la gente está en la calle, no está en el Coliseo, el pueblo. Es que no es un Consejo de Ministros, ¿no es cierto? Es un intento de tratar de acumular fuerzas en un contexto de pérdida de legitimidad política absoluta. Entonces, esto no cumple con las formas ni con la ley, no es un Consejo de Ministros, es un mitin fallido, ¿no es cierto?, con que lo estamos pagando todos los contribuyentes y claro, que carece absolutamente de sentido porque es autorreferencial. Hemos escuchado a este caballero del collar hawaiano dar explicaciones justificatorias de su alabanza a Hitler. Sí, claro. Ni siquiera ha pedido disculpas, ha dado algún tipo de explicación, nada en absoluto. El señor se justifica durante varios minutos y sigue hablando, ¿no es cierto? Y no responde nunca a una entrevista. Es exactamente lo que sucede con una persona como él, que yo creo no tiene convicciones democráticas. Hombre, claro que no. Y lo hemos visto, Chemo, cada vez que ha dado alguna entrevista de las pocas, sí, han sido agresiones a los periodistas. Cuando le dijo muchachito tonto a un colega. Exactamente. Y luego la terrible frase, que lamentablemente se está cumpliendo, ¿no? Cuando él amenaza a una periodista de Cuarto Poder y le dice correrán ríos de sangre entre la primera y la segunda vuelta. Esa frase es muy simbólica porque representa el espíritu verdadero de este caballero. Es lo que él piensa. Él está creyendo, ¿no es cierto?, que polariza dentro de una lucha de clases con este tipo de lenguaje. Lo que no se ha dado cuenta es que ha perdido contacto con la realidad, que no hay ninguna lucha de clases y que lo que hay es una lucha del pueblo peruano por echarlos. La gente se dio cuenta rápidamente que se equivocaron, los que votaron por él, por supuesto, y hoy día no tiene respaldo absolutamente de nadie. ¿Por qué no sacan a la policía del Coliseo donde están reunidos? Que los quiten, a ver. Que saquen a toda la policía de ahí y que dejen que el pueblo de Puno vaya a expresar su punto de vista. ¿Qué tanto miedo le tienen al pueblo? Ellos no son los que hablan, ¿no es cierto?, de la elegía del pueblo. Bueno, como dice la canción, ¿qué haría la masa sin bandera? ¿No es cierto? Que lo dejen, pues, a ver, que dejen que el pueblo habla. Le tienen terror, pánico al pueblo, pánico a la prensa,
pánico a la verdad. Esta gente está en retroceso. Eso no lo hace menos peligroso. No, al contrario, se vuelven diría muy yo, peligrosos. Estamos llegando a un momento muy delicado. Muy delicado, Muy porque delicado. gente desconectada, en brote psicótico, que no respeta la democracia, que ya ha secuestrado a 10 millones de personas, y luego que han salido con esta norma, Chema, permítame que lo mencione, de la declaratoria de emergencia del sistema Por favor, vial te iba a nacional. preguntar eso. Mira, por favor, eso es cuéntanos, un delirio. ¿Cómo es esto? Primero, que el sistema vial nacional, que son todas las carreteras del Perú, como tú comprenderás, son algunas decenas de miles de kilómetros, porque las carreteras son de todo tipo, nacionales, provinciales, locales. Entonces, no hay manera física de que tú puedas pretender encargarle, ni siquiera a las Fuerzas Armadas, el control de toda la red vial nacional. En segundo lugar, el argumento es que hay toma de carreteras, pero hay toma de carreteras en 3 lugares. Tú no necesitas declarar en emergencia, ¿no es cierto?, toda una red vial gigantesca en lugares que no hay ninguna toma de nada. Las tomas son en 3 lugares que se lo encargas a la unidad de fuerzas especiales de la policía y lo limpian completamente. Y en tercer lugar, decretar la suspensión de los derechos constitucionales de la gente. La suspensión de la inviolabilidad de domicilio por un decreto de emergencia de las carreteras. Dime tú qué tiene que ver, ¿no es cierto? Además es tan absurdo, porque como está en emergencia la carretera, si yo me paro a la vera del camino, ya estoy fuera del área de la zona de emergencia. ¿Qué tipo de emergencia es esa? Por eso constitucionalistas destacados han dicho que esta es una norma, primero, absurda, desproporcionada, ¿no es cierto?, manifiestamente inconstitucional, y que a mí no me extrañaría que un juez con un amparo que sea interpuesto rápidamente por la Defensoría del Pueblo, espero que lo haga en el día de hoy, objetivo de esto, lo ¿cuál levante, es ¿no? esto? Es Intimidar. Es lo mismo, es el mismo espíritu paranoico del martes. Exactamente. Solo que expresado de otra manera. No saben qué hacer. Quieren secuestrar a la gente, quieren asustarla, quieren intimidarla, pretenden hacer política a lo Corea del Norte, ¿no es cierto? Ni siquiera tienen un manejo en masas. Entonces no tienen la menor idea de lo que es una táctica leninista. No tienen en absoluto. Esto es simplemente fuerza bruta. Este instinto de poder, esta cosa tiránica, racionalizado por una ideología, pero el instinto no cambiará jamás. La ideología la podrán cambiar. Hoy día son hitlerianos. Sí, ahí mañana pueden ser, no sé, veganos. Perdón de los veganos, disculpa. Pero la cosa tiránica que tienen dentro es algo que no se cambia sino más. Lamentablemente no. No se cambia sino más. Tú puedes cambiar de ideología, pero no puedes cambiar de alma. Felizmente el pueblo... Si el alma es antidemocrática, viejo... seguir haciendo eso. No, te puedes meter a un curso de no sé qué. Felizmente el pueblo peruano ya se dio cuenta, y el pueblo peruano es pacífico. El Perú no es revoltoso. El Perú es un país bastante pacífico. Claro, exactamente. Lo que tú con la noticia conversábamos antes del programa, de qué manera afloran otros liderazgos. Cuando fallan los liderazgos formales, digamos, hay liderazgos de facto que surgen y representan el sentimiento de todo un pueblo. Uno de ellos, me comentaba Enrique, es lo que está ocurriendo con Gareca. El hombre más popular del Perú es Gareca. Por coincidencia con San Martín, es argentino. Así es. ¿Qué te parece si escuchamos? Escuchémoslo, porque se ha echado un discurso político Vamos a escuchar fantástico. a Gareca. Por los jugadores, les digo. ¿Por qué? Porque el jugador peruano es fuertísimo mentalmente, psicológicamente, futbolísticamente, porque no tiene formación alguna. No hay formación alguna, no hay infraestructura que le dé la posibilidad de un crecimiento al jugador de fútbol, que le dé una educación profesional. Hay lugares que tienen que entrenar cada entrenador 1 hora y ya tiene que dejar la cancha porque se tiene que ir. Cuando en los demás países hay colegios primarios y secundarios ya, no solamente tienen todas las divisiones menores, los campos adecuados, sino que tienen primaria y secundaria y terciaria también, los clubes. Los gobiernos le dan tierra a las instituciones, tierras que las tienen por ahí tiradas. ¿Para qué? Para que vaya y lo obligan a construir campos de juego, deportes,
y se lo dan a concesiones de años, se asesoran de que construyan. Por eso es tan importante la política deportiva, tan fundamental para los jóvenes, para alejarlos de las drogas, para que tengan un buen futuro, para que tengan una buena educación, para que tengan una buena formación competitiva. Perú necesita tener gente, los chicos que compitan, y la única manera que compita es a través del deporte. No existe otra manera, deporte y educación. Y usted consigue un ciudadano competitivo, educado. En fin, esta es una de las cosas que dijo en la conferencia de prensa del otro día. Dijo además otras cosas, dijo cómo se estaba perdiendo el tiempo con esto de la paralización, etcétera. Fue muy crítico del toque de queda. Sí, sí. Fue muy crítico el toque de queda. No, además es un discurso de moral cívica, sí, ¿no? Porque dice, un ciudadano competitivo lo consigues con educación y deporte. Exactamente. Ese es un plan de gobierno. Sí. ¿No es cierto? Y Gareca evidentemente es una persona adorada por el pueblo peruano. Adorada completamente. ¿No? Y como el Perú, como decíamos hace un rato, Chema, es un país mágico más que religioso, aparecen estos liderazgos extraños, ¿no? Ya para el pueblo peruano, por ejemplo, la Padula es una especie de nigromante. Es verdad. ¿No? Porque aparece la Padula y tiene poderes mágicos, ¿no? La política cambia cuando llega la Padula. Bueno, es parte de nuestro Perú. El querido Perú, que es invencible, felizmente, por eso. ¿No es cierto? Porque es un país que los cubanos no entienden, es un país que los venezolanos no entienden, inclusive que a los bolivianos les cuesta entender, ¿eh? Porque es muy diferente a Bolivia. Está Bolivia, ¿no es cierto?, que tiene un altiplano, ¿no es cierto?, y un llano completamente distintos, que parecen dos países. Dos países distintos. Es completamente distinto a Perú. Santa Cruz, La Paz. ¿Santa Cruz, La Paz? Santa Cruz, Santa La Cruz Paz. parecía que estuvieras en Miami y La Paz, bueno, está en Puno. Totalmente. Y llegas al aeropuerto de Santa Cruz y dices, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Así es. ¿Dónde me he despertado? Así es. Es una cosa absolutamente impresionante. Sí, es verdad. Entonces, claro. Pero es un país más integrado. Y surgen estos liderazgos, como tú decías, informales o fácticos, porque las instituciones no están dando la talla, creo yo. Eso es absolutamente cierto, y creo que es el gran desafío de la oposición democrática, orientar y liderar la protesta popular. Lo que está pasando hasta ahora es que la protesta popular, demandando libertad y respeto a sus derechos ciudadanos, ha sido espontánea. Lo que hemos visto el martes fue como la primavera árabe. Fueron las redes sociales, claro, que en la mañana, ¿no?, luego de un poco de desconcierto, porque la gente se fue a trabajar, nadie entendió nada. Un discurso presidencial a las 2 de la mañana, comprenderás que no lo escuchó nadie. Entonces, mucha gente estaba bastante desconcertada. Pero en el transcurso de la mañana, las redes sociales estaban hirviendo, y por eso la magnitud de jóvenes fue realmente una manifestación de pura juventud, enorme. Esto te revela la capacidad inmediata de movilización que hay en el mundo contemporáneo. El problema del liderazgo, sí, si no lo asume un líder democrático convencional que conozcamos, surgirá un líder. Si no Gareca, que no puede porque es argentino, pero finalmente tiene una capacidad de liderazgo moral, alguien tendrá que surgir en los próximos días, que terminará asumiendo el liderazgo, ¿no es cierto?, de este enorme movimiento popular. Bueno, lo que es cierto, y las encuestas indican, es que la gente quiere que esto acabe, que acabe este régimen. Ahora, la gente también quiere que se vayan todos en las encuestas, y que haya, ahora, legalmente hablando, me parece que estamos con una camisa de fuerza para cambiar las cosas, porque la vacancia no está funcionando. Ayer había una moción en el Congreso donde se le exhorta, suena la palabra exhorto, suena como una especie de cosa medio religiosa, medio confesional, pero con un exhorto el presidente primero no sabe lo que significa la palabra, pero segundo, cuando le expliquen que no está obligado a irse, se va a seguir. Y vamos a seguir con esto ¿cuánto tiempo? Además, si renunciara y sube la soprano, la imitadora, la soprano que no sabe lo que está cantando, una imitadora de Ima Sumac, ¿no es cierto? Por favor, Dios mío. Entonces, tampoco tenemos mucha suerte, ¿no? Sí, es decir, tendrían que renunciar ambos para que la doctora Alba presida un gobierno transitorio y convoque a elecciones generales. No veo otro camino, salvo que los niños despierten y se den cuenta que por este camino ellos también van a acabar, ¿no es cierto?, con grandes problemas,
y se alcanzara una mayoría de 87 votos. ¿No? Por otro lado está el tema de la acusación constitucional por traición a la patria. La comisión permanente debería la próxima semana votar al respecto, pero eso tampoco nos libra de la señora Boluarte. No, además, ¿cuánto tarda ese? Tarda porque es un juicio político, hay que darle derecho procedimiento, ¿cuánto tarda? Y esto no da para más. No da para más. Hubo en su momento una presentación en Panorama del doctor Aníbal Torres. Nadie pensaba la importancia que iba a tener en el destino del Perú este caballero en aquella época. ¿De qué época estamos hablando, Judy? 5 de abril. Con motivo de él. El 5 de abril pertenecía a la Asamblea de San Marcos. A la Asamblea de San Marcos. Panorama le hizo una reseña, escuchemos. Panorama le hizo una reseña. Vamos a recordar, porque recordar es vivir. Vamos a ver. Torres ha sido catedrático e incluso decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Pocos saben, sin embargo, que fue parte del denominado 5 de abril universitario. Acaba de instalarse la comisión reorganizadora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Puedo presentarles a ustedes a los miembros de la misma. Tenemos acá al doctor Aníbal Torres, que ha sido decano de la Facultad de Derecho y que igualmente él está en actividades docentes, pero que ahora asume la responsabilidad que tenemos para reorganizar nuestra querida Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Alberto Fujimori, su premier, lo nombraron miembro del comité reorganizador de la universidad. Comité que utilizó las Fuerzas Armadas a su favor y que fue parte de cuestionadas medidas autoritarias que generaron protestas y un masivo rechazo. En aquel momento no hubo desprecio a Fujimori. Aceptó el cargo encomendado y aceptó incluso permanecer enclaustrado en el poder más tiempo del establecido. Su periodo no duró 1 año como estaba estipulado, sino 5. Desde entonces su obsesión con las Fuerzas Armadas ha perdurado en el tiempo. ¿Acaso para el público hay que decir lo siguiente? En primer lugar, esta es la Comisión Interventora de San Marcos. Esta es una escena del año 1995. La Comisión Interventora de San Marcos, dada por el gobierno Fujimori, por supuesto, es el año 95. El golpe o autogolpe había sido el 5 de abril del 92. De manera de que el doctor Torres sabía perfectamente lo que había ocurrido en el país. Y con su presencia en la Comisión Interventora de San Marcos, pues estaba conectando el origen de estas intervenciones. No estoy diciendo ni que fuera buena ni mala, cuidado. Estoy diciendo solamente de que él estaba con su presencia conectando el golpe dictatorial del año 1992, de abril del año 1992. Y ahora este caballero está hablando lo que está diciendo lo que está diciendo. Absurdo. ¿Cómo es posible que haya aceptado en primer lugar esa comisión? Pregunto, Enrique. Sí, ¿Cómo es esa cosa? Digamos, complicado, pero si la aceptó, sí. Porque hoy día dice que Fujimori fue un dictador. Claro. ¿No es cierto? Entonces tenemos un problema de una incoherencia estructural u oportunismo político, Sí, porque ha sido capaz de aceptarle a Fujimori un nombramiento en el peor momento del gobierno, interviniendo a una universidad donde él era profesor y decano, violando la autonomía universitaria. Él era profesor y decano. Y posteriormente de Derecho de San Marcos. Para posteriormente ser primer ministro de Castillo y atacar a Fujimori de dictador. Eso es sinceramente delirante. ¿No? Estamos viendo un titular. Todo esto salió en Panorama, y está saliendo titulares de la prensa. Por ejemplo, Saca la República, desalojan a rectores. O sea, que fue lo que ocurrió, pues. Sí, lamentablemente. Tampoco Castillo seguramente que Castillo no tiene ni la menor idea que eso pasó. Pero al nombrar a una persona que fue parte de la Comisión Interventora de San Marcos por Fujimori, Castillo tampoco puede recurrir a una retórica antifujimorista.
¿no es cierto? Y en el caso de Torres ya llega al límite del ridículo hacerlo, ¿no? Bueno, por supuesto no va a ser la última incoherencia que vamos a ver. Lamentablemente. Lamentablemente, así estamos. Enrique, te agradezco mucho. Por favor, Chema, un placer. Y la paciencia de haber esperado tanto tiempo. Ahí seguimos viendo las imágenes con el juvenil doctor Aníbal Torres en la turbulenta Universidad de San Marcos. Un placer verte. Enrique. Encantado. Buenos días. Muchas gracias.